Hermano Abraham, ¿no? Están intrigados. Están haciendo sus apuestas, si se cae o no se cae. ¿Quedó derecha la imagen? ¿Sí quedó bien? Ok. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar con la enseñanza. No podemos posponer. La verdad, hermanos, me gustaría hacer tiempo, como en algunos lados se pone a cantar y cantar y cantar hasta que llega la gente, pero pues nunca vamos a salir si hacemos eso, ¿verdad? Y los que llegaron a tiempo, hay que tener respeto, ¿verdad? Por eso yo sé que vienen de trabajar y yo sé que vienen de la escuela, pero van a llegar ahorita, si Dios permite. Esperamos que alcancen algo, aunque sea el amén. Pero ¿sabe qué es bonito que hacen los hermanos en el transporte? Vienen atorados en el tráfico, pero ponen la predicación. Entonces yo sé que algunos ya no, bueno, pero todavía no empieza, ya va a empezar. ¿Qué? ¿Ya? Ok, ya van a empezar a transmitir, entonces ya van a poner la predicación también. Y ahí les voy a predicar en el camión a los hermanos que vienen ahí en la ruta, los que no alcancen a llegar, pues vamos a estar por aquí. Vamos a ver el libro de San Juan, hermanos, capítulo 1. Juan 1:14, de aquí vamos a partir. La semana pasada hablamos sobre el tema de la encarnación de Cristo. Y es un tema vital, hermanos, en las Escrituras, una doctrina central, porque habla acerca del Señor Jesucristo y su encarnación, su venida a este mundo, su nacimiento virginal, y es algo que necesitamos nosotros. Ya me mandaron foto que sí están ahí viendo la transmisión, entonces, pero el problema es que la está poniendo así el que va manejando, entonces algo no vaya a pasar ahí. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a retenerla, pero sobre todo ayúdanos a obedecerla, Señor. Necesitamos de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu poder, Señor. Ayúdanos a que podamos aprender algo y que los hermanos que vienen en camino puedan también llegar y gozarse con nosotros. Sé que ellos desearían ya estar aquí, Señor, pero también sé que el tráfico y otros factores pueden impedir. Pero gracias por el ánimo de ellos, el deseo de estar aquí. Y Señor, ellos no pueden controlar el tráfico ni nosotros. Tú sí puedes, Señor, y puedes abrirles camino para que lleguen. Pero Señor, que ellos sepan que la intención en estas ocasiones cuenta mucho y que tú ves con agrado el deseo de estar aquí en tu casa de oración. Háblanos en esta tarde, te necesitamos y rogamos tu ayuda en nombre de Cristo. Amén. Vimos la semana pasada algunas razones por las cuales Jesús se encarnó, Jesús vino a este mundo. No espero que alguien se acuerde de todas, pero si alguien me puede mencionar una razón por la que Cristo se hizo carne, sería algo precioso. ¿Alguien recuerda alguna razón? Vimos varias, vimos como unas 10, yo creo. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuántas son? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 razones. ¿Alguien me puede decir una, hermanos? Bueno, sí, para pagar el precio por los pecados. No específicamente dijimos eso, pero sí, efectivamente el resultado es darnos vida eterna. ¿Alguien más, hermanos? Para deshacer las obras del diablo, exactamente, hermano. ¿Alguien más se acuerda de una razón por que Cristo se hizo carne? Hermano, para cumplir las profecías o las promesas de Dios. Amén, hermanos. Las promesas son profecías hechas por Dios. ¿Alguien más, hermanos? Con otras 2 ya me doy por bien servido, ¿ok? ¿Alguien más? Son 8, llevamos 3 ya. 2 más. ¿Para qué? Para revelarnos al Padre, exactamente. Jesús revela al Padre, nos da esa parte que podemos conocer de Él. ¿Alguien más? Una más y ya. Con esa le damos. Si ya la dijeron. ¿Ok? Para darnos ejemplo también, exactamente, muy bien. Bueno, ahí está. Pero les voy a mencionar rápido. Jesús vino
para confirmar las promesas de Dios, para que pudiéramos ser salvos, para revelarnos al Padre, dijo el hermano muy bien, para convertirse en nuestro sumo sacerdote fiel, para deshacerse del pecado, también fue importante eso, la encarnación de Cristo para destruir las obras de Satanás, para darnos el ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Cristo vino a este mundo, hermanos, y eso es innegable. Dios fue manifestado en carne. Ahora, vamos a ver 5 pasajes claves que nos hablan sobre la encarnación de Jesucristo, principalmente sobre su nacimiento virginal. Hay un versículo, un pasaje en Génesis capítulo 3:15 que se llama protevangelium. Protevangelium es una palabra latina que a lo mejor no se tiene que aprender, pero nos habla de la primera mención del evangelio, la primera mención en la Biblia sobre el evangelio. Es la buena noticia del nacimiento de Jesucristo. En Génesis 3:15 lo hablamos y lo explicamos. Dice la Biblia que cuando caen Adán y Eva en pecado, hermanos, Dios anuncia por primera vez el nacimiento de Jesucristo, y eso es algo que tenemos que asimilar. Pondré enemistad, le dice Dios a Satanás, entre ti y la mujer. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice, entre tu simiente, ¿y qué dice, hermanos? La simiente suya. Ahora, aquí hay una gran confusión, porque la Iglesia Católica atribuye la derrota de Satanás a María, no a Jesús. Porque aquí en el juego de palabras pareciera que diría que esta te herirá en la cabeza, habla de María, de la mujer, pero no está hablando de María. Está hablando de la simiente de la mujer, y la simiente, ¿quién es? Jesucristo. ¿Entendemos eso, verdad, hermanos? Eso es un tema crucial, porque en la Iglesia Católica se menciona a María como la que vencería o heriría a la serpiente en la cabeza, y le dan atribuciones que no le corresponde, y ahorita vamos a hablar mucho más sobre eso, que necesitamos conocer, aprender a entender y también enseñar a otros sobre ese asunto. Dice, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Una serpiente que es herida en la cabeza no sobrevive, es la parte más sensible. Tú puedes pegarle a una serpiente en la cola, en la panza, en cualquier, por así decirlo, ¿verdad? En cualquier parte, y la serpiente prácticamente puede sobrevivir, pero la parte más sensible es la cabeza. Cuando alguien golpea a la serpiente en la cabeza, no sobrevive, queda muerta. Y hermanos, vemos aquí que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y eso traería una derrota, una victoria contundente de Jesucristo sobre Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. Habla de la manera como Satanás trató a toda costa de destruir a Jesucristo, de matarlo, de hacerlo quedar en la muerte, pero no se pudo. Entonces, esta es la primera referencia que nos habla de la encarnación de Cristo. Desde ese entonces, hermanos, toda mujer que existió desde Eva había deseado ser el instrumento escogido por Dios a través del cual la simiente de la mujer anunciada naciera. Por eso, hermanos, muchas culturas paganas y muchas culturas, hermanos, desde que se inventó la religión falsa en Babilonia, vemos ahí que este hombre llamado Nimrod empieza a pervertir la palabra de Dios, y de ahí se empieza, hermanos, la religión sumeria, que también tiene indicios de mitos que ellos cuentan sobre la promesa de un nacimiento de una divinidad encarnada. Por ejemplo, la esposa usted puede estudiar, la esposa de Nimrod se llamaba Semiramis, y hay escritos que documentan la existencia de esta mujer, que cuando Nimrod muere, se supone que ella queda embarazada, pero como su esposo estaba muerto, tenía que inventarse un cuento, ¿verdad?, de cómo había quedado embarazada si su esposo estaba muerto, y ella dijo que era Nimrod que estaba reencarnando, y que había sido un dios que había entrado en ella, y que Tamuz, que era su hijo, era ese Dios encarnado. Por eso se representa una mujer con un bebé cargado. Toda esta mitología sumeria
Algunos atribuyen que como los escritos son más antiguos que las mismas escrituras de la Biblia, pues dicen que la religión cristiana es un invento o es una copia robada o plagio de la religión sumeria. Pero hay una explicación muy clara, que la profecía hecha a Adán y Eva fue mucho antes que existieran los sumerios, que existiera Babilonia, que existiera Nimrod. Entonces, hermanos, esto es algo que explica claramente por qué ellos adoptaron todas esos cuentos, esas prácticas. Hay un relato sobre el arca de Noé en la cultura babilónica, en la cultura antigua, previa a la babilónica, la sumeria, que se llama la epopeya de Gilgamesh. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? ¿Nadie ha escuchado sobre eso? Entonces ni para qué lo diga, ¿verdad? Entonces olvídelo. Hay un cuento muy antiguo que dicen que el relato del arca de Noé se copió de Gilgamesh, porque hay que se construyó un arca, que hubo un diluvio, que todo se murió. Pero todo eso, hermanos, fue al revés. Moisés escribió eso cuando Dios se lo revela en el monte Sinaí, pero los eventos ocurrieron mucho antes. Y eso, en lugar de causarnos duda, debe causarnos confirmación que la palabra de Dios es veraz. Amén, hermanos. La primer profecía de Manuel la hemos visto en Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Mateo nos dice que el nombre Emanuel traducido es Dios con nosotros. Jesucristo se hizo carne, hermanos, y es Dios tomando forma humana. Cristo es Dios. No hay duda, y vamos a ver toda una lección sobre la divinidad de Cristo. Primero hablaremos de su humanidad, después hablaremos de su divinidad y después hablaremos de las dos naturalezas que convergen en un mismo ser, la unión hipostática de Cristo. Wow, son palabras que se oyen bien tremendas. Teología sistemática, pero es muy simple, es muy sencillo. Jesucristo era 100% hombre y Jesucristo era y es 100% Dios. Amén, hermanos. No es un ser híbrido, mitad Dios y mitad humano. No, es 100% hombre y es 100% Dios. ¿Cuándo se hace esta unión hipostática de Cristo, de dos naturalezas en un solo ser? En el momento de su concepción. Cuando Jesús es gestado allí en el vientre de María, sin la intervención de un varón, porque Jesús nació de mujer, porque necesitaba la parte humana, pero sin pecado. Amén, hermanos. Ahora, Jesús nació sin pecado y Jesús creció y vivió sin pecado. Él nunca pecó porque Él es perfecto, pero Él es Dios. Primera de Juan 5:20 dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios. A ver, hermano, la encarnación de Cristo se profetiza con la venida de este Dios con nosotros a través de una virgen. Ahora, hay algunos asuntos importantes que debemos considerar sobre la encarnación de Cristo. Vaya a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, los evangelios narran el nacimiento de Jesucristo, principalmente Mateo y Lucas, que son parte de los evangelios sinópticos, que son parecidos. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos porque se parecen mucho en sus relatos. Amén, hermano. Mateo 1:16 nos dice ahí, hermanos, Mateo 1:16, ¿ya lo encontró? Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Y luego narra cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Versículo 18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Esto es importante. Todavía no estaban en matrimonio unidos, estaban comprometidos, desposados.
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice, hermanos? Del Espíritu Santo es. Ahora, tenemos que aclarar, no hubo una relación sexual entre Dios y María, como algunos suponen. El nacimiento de Jesús fue una concepción espiritual, una concepción divina, hermanos. ¿Estamos aquí, hermanos? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, hermanos. Ahora, note algunos aspectos de este relato. Versículo 16 dice que nació de María. Quiere decir que José no tuvo nada que ver en la concepción y no tuvo nada que ver en el nacimiento de Jesucristo. José no tuvo nada que ver. Todo fue obra del Espíritu Santo obrando a través de María. Amén, hermanos. Ahora, era necesario que Jesús naciera de una virgen, y esa virgen fue María. En Mateo 1:18 dice que sucedió antes de que se juntasen. Todavía no habían tenido relaciones íntimas, todavía no habían consumado el matrimonio porque estaban desposados. Esto es importante, hermano, porque el nacimiento de Cristo tenía que ser obra del Espíritu Santo, tenía que ser a través de una mujer que fuera virgen. ¿Sí está aquí, hermanos? Ahora vemos aquí en Lucas, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 26. La encarnación de Cristo es importante porque las profecías debían cumplirse cabalmente. Si Dios dijo que iban a ser de una virgen, debía ser a través de una virgen llamada María. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Note ahí los términos que se están utilizando, porque es importante para el cumplimiento de las profecías. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. La palabra ahí, charitomai, es un saludo muy especial, pero no es una adoración que el ángel le hace a María. No es una adoración. Salve es, y lo encontramos muchas veces, el saludo que Jesús mismo le hizo a los discípulos. No es una adoración, es un saludo muy especial. Y dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Nada hasta aquí, hermanos, es diferente a los otros relatos y a otros personajes. Dice la Biblia: no halló gracia ante los ojos de Jehová. Y así, hermanos, muchos personajes hallaron gracia ante los ojos de Dios. María era una mujer consagrada, una mujer pura, una mujer virgen, una mujer, hermanos, que sabía de las Escrituras. Por algo Dios la escogió. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: mire estas palabras, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, el término conocer varón es un eufemismo. ¿Qué quiere decir? Una manera sutil, amable, elegante de decir algo que podría sonar mal. En otras palabras, María estaba diciendo: yo nunca he tenido intimidad con ningún varón. En la Biblia, conocer en un sentido, hermanos, tiene que ver también con tener intimidad, relaciones sexuales.
María dice: yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los relatos del nacimiento de Jesús aclaran específicamente, hermanos, que María era virgen en el momento que Jesús fue concebido. ¿Por qué? Porque la profecía decía que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. En esto, hermanos, encontramos que aunque, y ya lo hemos visto, que aunque Jesús nació de María, Jesús no comenzó su existencia ahí. La primera enseñanza que vimos de la doctrina de Cristo es la preexistencia de Cristo. Cristo ya existía siempre, desde la eternidad. Nos dice la Biblia en Mateo 2:6, Mateo 2:6 nos narra ahí una profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, recitando Miqueas capítulo 5, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y luego en Miqueas 5:2 dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, hermanos, es eterno, como ya lo hemos dicho. Entonces, hermanos, el cumplimiento de las profecías era necesario para que Jesús viniera a este mundo. Y tenemos que entender que el nacimiento de Cristo no fue algo, hermanos, poco común, sino que fue algo único. En la Biblia encontramos nacimientos o embarazos que fueron poco comunes. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, que tenía 100 años, y Sara tenía 90 años cuando ella quedó embarazada de Isaac. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 17:17? Si usted lo quiere buscar, pero dice la Biblia que Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 cuando ella concibió a Isaac. Eso es un nacimiento poco común, pero no es único, porque tenemos más casos en la Biblia de ancianos que tuvieron bebés. ¿Alguien aquí tiene 100 años? ¿Nadie tiene 100 años? Pero todavía pueden tener bebés. Dios puede todas las cosas, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Alguna hermana de 90 años? No es común, pero no es imposible. Sara se rió como algunos se rieron ahorita, pero Jesús dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Nada hay difícil para Dios. A ver, hermanos, otro caso de una pareja de ancianos que tuvieron un bebé, ¿alguien se acuerda? ¿Quién? ¿Alguien? Manoah no dice que era anciano, nos dice que eran estéril, pero no dice que era anciano. Zacarías y Elizabeth fueron los padres ¿de quién? De Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos tuvieron un bebé siendo ancianos. Lucas 1:7 dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No nos dice cuántos años, pero sí sabemos que ya estaban grandecitos. Así es de que, hermanos, hay nacimientos o embarazos que son poco comunes, pero pasan. Amén, hermanos. No es totalmente imposible que sucedan. La Biblia nos cuenta de embarazos de personas que eran estériles y después de la intervención de Dios pudieron tener hijos. Por ejemplo, ¿alguien te recuerda a una mujer que era estéril y luego pudo tener hijos? Mencionó Ángela Manoah, él no, su esposa, ¿verdad? Pero Manoah era el papá de Sansón. ¿Alguien recuerda otro caso? ¿Quién? Ana, Raquel, Rebeca. ¿Verdad que sí, hermanos? Ellos no podían tener hijos, pero después de la intervención milagrosa pudieron tener hijos. Eran embarazos poco comunes, pero sucedieron. Y sucedieron varios casos. El nacimiento de Cristo no era poco común, era único. No ha habido ni habrá jamás otro caso como el nacimiento de Cristo, donde no interviene un varón, donde el producto, que científicamente se llamaría partogénesis, que es una teoría, no una realidad, un embarazo donde solo interviene uno solo de los padres, donde no hay intervención de un factor externo, es imposible médicamente hablando, pero para Dios nada es imposible. El nacimiento de Cristo es único.
Ahora, esto nos lleva a un tema muy importante que yo voy a enseñar, y es qué lugar ocupa María en el nacimiento de Jesucristo. Y tenemos que entender, hermanos, por qué se le ha dado a María un lugar que francamente no le corresponde. Y hay confusión y hay extremos. La gente supone que nosotros, por no rendir culto a María, odiamos a María, o le faltamos el respeto o la menospreciamos. Quiero aclarar públicamente, no es el caso con nosotros que estudiamos la Biblia. Para nosotros María fue una mujer muy importante, porque fue un instrumento usado por Dios para que Cristo se hiciera carne. Escuche esto, hermanos. Dios nunca dependió de María para que esto sucediera. Dios lo había profetizado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo había prometido desde el huerto del Edén, e iba a suceder de alguna u otra forma, e iba a suceder con alguna u otra persona. Pero Dios decidió que fuera María por algo especial. María no era perfecta, no era inmaculada, no era concebida sin pecado en el aspecto de que era perfecta y santa y pura sin pecado, y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, aclarando que no es el caso de un menosprecio hacia María, que no es el caso de que no guardamos ningún tipo de respeto o aprecio por ella, tampoco debemos entender que tampoco es correcto darle culto o veneración. Hay una doctrina que se llama hiperdulia. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Hiperdulia. ¿Alguien profesó la religión católica? La hiperdulia significa literalmente, y está en el credo católico, yo lo investigué bien, significa literalmente la acción de veneración a María y el nombramiento como la Madre de Dios. Escuché ese término, vamos a analizarlo. La palabra hiper significa algo que va más allá, y la palabra douleia en griego significa volverse esclavo de alguien. La hiperdulia, investíguelo y usted va a encontrar que hay un credo católico que dice que ellos profesan la hiperdulia. Significa literalmente volverse esclavos o siervos extremos de María. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuándo comenzó esto? Es importante investigar historia, porque, hermanos, hay documentación muy fácil de hallar. Hay una doctrina que se llama la patrística, que usted puede encontrar escritos del primer siglo, y puede encontrar los escritos de los discípulos, de los apóstoles y de los discípulos de ellos. Y usted va a encontrar que por 250 años después del nacimiento de Cristo jamás se tocó el tema de la hiperdulia. Jamás se tocó el tema de la veneración a María como un ser superior o como alguien que es corredentora con Cristo, lo cual no es oficial en el credo católico, pero muchos lo han enseñado, y que María es intercesora, intermediaria o de alguna forma la Madre de Dios. Tenemos que aprender de dónde viene esto. Bueno, usted lo va a escuchar, hermanos, de mí, y se lo puedo documentar y se lo puedo entregar una copia de este estudio para que usted la corrobore con las fuentes y todo lo que usted necesita investigar. Y si alguien nos escucha por internet y tiene dudas y quiere pedir este estudio, con mucho gusto yo se los comparto gratuitamente. En el año 250 después de Cristo, sale a la luz, hermano, un evangelio apócrifo con el nombre protoevangelio de Santiago. Supuestamente este escrito fue redactado por Santiago y se creía que era el medio hermano de Jesucristo, hijo de María. Y se supone que este protoevangelio de Santiago, investíguelo y googleelo si quiera, nomás escríbalo con pluma para que luego lo investigue. El protoevangelio de Santiago es un escrito apócrifo falso, creado 250 años después de Jesucristo, que narra la historia de María, supuestamente, desde su nacimiento hasta su muerte. Narra el nacimiento de Cristo en una cueva, no en un pesebre,
y narra el nacimiento virginal de Cristo, pero también la inmaculada concepción de María. ¿Ha escuchado eso? Que significa que ella fue un ser santo. Habla de la ascensión o la asunción de María, que fue llevada al cielo con cuerpo y alma, que ella no murió. Y habla todas estas doctrinas que la Iglesia Católica incorpora en sus credos. Ahora escuche esto, este libro existe, usted lo puede conseguir en internet. Y este libro, hermanos, se ha estudiado y se ha encontrado que no fue escrito por alguien que conocía el hebreo. Usó como referencia los escritos del Nuevo Testamento en griego, la Septuaginta, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que no conocía la cultura hebrea. No podía ser, hermanos, Santiago el hermano de Jesucristo, porque Santiago era hebreo, de la cultura hebrea. Se ha determinado que este evangelio fue escrito por alguien de una cultura pagana, que se convirtió al evangelio, se convirtió al cristianismo, pero le dio otro sentido diferente al personaje de María. Y vamos a ver bíblicamente algunos aspectos que espero que no se me desespere. Espero que no se desespere, ¿verdad? Entonces, hermanos, debido a esto, un personaje en el siglo V, ya por el año 400 y tantos después de Cristo, un personaje muy conocido por la Iglesia Católica y todas las ramas protestantes que son de tinte calvinista, llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, hermanos, toma estos escritos y los incorpora al credo católico. Estamos hablando en el siglo V después de Cristo. A propósito, Agustín de Hipona es el que inventó las doctrinas del calvinismo, como la depravación total, como la expiación limitada de Cristo, como el pecado original y otros temas que él inventó. E incorpora también el culto o la veneración a María como la Madre de Dios, que la palabra en griego es Christokokos, se oye chistosa, pero eso es Madre de Dios o Madre de Cristo, Teokokos, Madre de Dios. Y Agustín de Hipona, hermanos, hace un concilio que para todo esto había sucedido la conversión de Constantino. Constantino fue emperador romano, que en el 313 hace el concilio de Milán. Puede investigar toda esta información, está documentada. Y en el concilio de Milán, lo que hace Constantino es unificar la religión cristiana con la religión romana, para crear una iglesia católica. ¿Qué es la palabra católico? Significa universal, una sola religión, católica romana, universal romana. Y en este sincretismo, porque hubo una mezcla de religiones, para facilitar la conversión de los romanos al cristianismo, los que veneraban a dioses como Júpiter, Mercurio, Saturno, que eran deidades que veneraban los romanos, pues les cambió los nombres por San Pablo, San Pedro, San Juan y personajes del Nuevo Testamento. Son los mismos, nada más le vamos a cambiar de nombre, pero tú vas a seguir adorando a Saturno, a Marte, a Júpiter, nada más que ahora les vamos a poner nombres cristianos. Y así creamos una religión en paz. ¿Sabe qué es lo que hicieron los españoles cuando llegaron aquí a conquistar México? Se veneraba en el mismo lugar donde se manifestó la Virgen de Guadalupe, era un altar a la diosa Tonantzin, la diosa madre de los indígenas. Y los sacerdotes que llegaron, los monjes franciscanos, nomás lo que dijeron: mira, es la misma, nomás le vamos a poner ropita para que no esté desnuda, pero ahora se va a llamar Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Ese sincretismo facilitaba el evangelismo de la gente. Entonces, dado que, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, donde se llevó a cabo el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo, se incorpora la adoración a María como la Madre de Dios. Y esto está documentado en el concilio de Éfeso 431 después de Cristo. Casualmente era la ciudad de Éfeso donde se rendía culto a la diosa Artemisa,
diosa, hermanos, de los efesios, y ahí, hermanos, nada más le cambiaron el nombre por María. En los primeros siglos, hermanos, se comienza con esto, pero estamos hablando hasta el siglo V después de Cristo, que es el año 431 después de Cristo. Después, hermanos, en la Edad Media se consolida esta doctrina que se va adoptando y se va formando cada vez más fuerte. Se empieza a implementar la anunciación y la asunción de María de forma generalizada en Oriente y en Occidente. El rosario, que era como la forma actual, se le atribuye tradicionalmente a Santo Domingo de Guzmán en el siglo VIII después de Cristo. Estamos hablando casi 800 años después. Y después, hermanos, se institucionalizó el rezo a María, el Ave María. Estamos hablando 800 años después de Jesucristo. Todo comienza como una tradición, como con la idea de alguien que se le ocurrió escribir la historia de María, no verificada, que se dio como real y se volvió doctrina. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de María? Bueno, para empezar tenemos que entender que mucha gente ve a María como una intermediaria, amén, hermanos, como alguien que media entre Dios y los hombres. Por eso le dicen: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Eso es un rezo. ¿Es correcto hacer eso? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Por una razón: Jesucristo no necesita mediadores. Él siempre fue accesible. Un mediador es una persona que convence a alguien de recibir a otra persona. Y nos presenta a Jesús como alguien inaccesible, como alguien a quien hay que convencer de que tenga misericordia de nosotros. Y es una imagen falsa sobre Jesucristo. Cuando Él estaba aquí, Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nunca dijo: hey, vayan a mi madre y si ella me dice, yo los voy a perdonar. Jamás dijo eso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Jesús nunca tuvo problemas para recibir a un pecador. Jesús nunca tuvo un problema para gestionar multitudes. Él no necesita ayuda, no necesita secretaria, no necesita intermediaria. Amén, hermanos. En Juan 6:37 Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Por qué necesitaríamos un mediador si Jesús nos invita a venir a Él y nos dice que Él no echa a nadie fuera? Amén, hermanos. Los escribas y los fariseos murmuraban en Lucas 15:2 diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Nadie necesitaba interceder por los pecadores. Jesús podía recibir a cualquiera y cualquiera podía venir a Él. Niños, jóvenes, adultos, aún endemoniados, pecadoras, prostitutas, hermanos, y publicanos, la peor gente, borrachos y todo tipo de gente podía venir al Señor y podían acceder directamente a Él. Y ahora Él nos dice en Hebreos capítulo 4: acercaos pues, dice la Biblia, al trono, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nunca necesita de un intermediario para que nosotros vengamos a Él. Él mismo declaró que la gente lo acusaba como un hombre que era amigo de publicanos y de pecadores. Y hermanos, esa acusación era real, porque Jesús no necesita intermediarios. Vaya a 1 Timoteo 2:5, por favor. 1 Timoteo 2:5. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que la gente piensa acerca de María? 1 Timoteo 2:5. Esto no es un ataque, esto no es una crítica, esto es una enseñanza doctrinal de acuerdo a principios bíblicos. ¿Está escuchando, hermano? Más vale que agarre esto, porque si no, ¿cómo usted va a enseñar a su familia, va a enseñar a sus amigos que le preguntan: ¿y ustedes qué piensan de María? Bueno, usted no tiene que dar una opinión personal, debe dar una opinión informada de la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice, hermanos? Que hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero note que dice: y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y es María? No. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Un solo Dios,
un solo mediador, y es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra mediador viene del griego mesites, que significa alguien que hace una reconciliación entre dos personas. Imagínense que se pelea dos personas, el hermano Secundino se pelea con el hermano Teodoro, y ahí están los dos enojados, y el mediador viene para reconciliarlos a ellos dos. Eso es la palabra mesites. Hermano Teodoro, dele chance, mire, el hermano no quiso decirle eso, no quiso mirarlo feo, ándele, perdónelo. Y el hermano Teodoro, me cae gordo. Pero al final de mucha mediación, mediador, el hermano Teodoro dice, bueno, está bien, ya, está bien, vamos a olvidarlo. Lo convencí, formé la paz, la reconciliación entre ellos. ¿Usted cree que Dios necesita un mediador? El único mediador es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. En Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos, Romanos 5:10, véalo, si siendo enemigos de Dios, sí, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién, hermanos? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, no por María, por Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. El mediador es quien reconcilia a dos personas. Es quien intercede delante de otros por un favor, por una acción, por una gracia. No necesitamos un mediador. Cristo es nuestro mediador. Efesios 2:16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo en la cruz fue el que logró la reconciliación de Dios y el ser humano. Amén, hermanos. No necesitamos mediador. María no puede ser la mediadora porque hay un solo mediador. María no puede ser un abogado porque hay un solo abogado. Primera de Juan 2:1, vaya rápido. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Dios quiere que no pequemos, pero Él sabe que pecamos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con, amén, hermanos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. María no puede ser mediadora porque solo hay un mediador, y es Jesucristo. Dios no necesita a alguien que interceda. Ruega por nosotros, ruega por nosotros. No necesitamos a alguien que ruegue por nosotros porque hay alguien que ya lo hace, y es el Espíritu Santo. Romanos 8:26, mire conmigo. Romanos 8:26, esto está muy importante que lo entendamos. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. María no puede interceder porque el Espíritu Santo es quien intercede. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice, hermanos? Intercede por nosotros. Entonces María no intercede por nosotros, Cristo intercede por nosotros. ¿Estamos aquí, hermanos? Vaya a Hebreos 7:22, Hebreos 7:22, anote las citas. Y si usted quiere este estudio bíblico, pídamelo, hermano, por WhatsApp, se lo puedo enviar sin ningún problema. Si lo quiere impreso, pídalo, se lo damos impreso, pero le va a costar impreso, nomás para que lo lea. En Hebreos 7:22, ¿estamos ahí, hermanos? Por tanto, Hebreos 7:22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los sacerdotes arónicos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, mediador,
fiador de un nuevo pacto. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué, hermanos? Para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No puede ser María. Sería una blasfemia atribuirle a María una posición que le corresponde a Cristo. Él es el único que puede mediar, Él es el único que puede interceder, Él es el único que puede reconciliar, Él es el único que puede abogar y Él es el único que puede redimir. ¿Hasta qué punto se le ha puesto a María como corredentora con Cristo? Corredentora quiere decir que ella tiene una posición, una participación en la salvación del mundo, porque ella también convence a Jesús de que nos salve. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo es redentor y no María. Pregunta: María, escuche esto, hermano, y no es una crítica, otra vez es una enseñanza bíblica, y si usted llega y escucha esto, no se lo tome personal. Si usted es devoto, devota a la Virgen María, tiene que escuchar lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios, amén, que María no es inmaculada. ¿Qué significa la inmaculada concepción de María? Que fue creada o que fue hecha sin pecado, igual que Cristo, pero que vivió una vida sin pecado, que ella nunca pecó. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 1:46. En Lucas 1:46, el Magnificat, que fue el cántico que dio María, ella dijo estas palabras: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dijo, hermanos? Mi Salvador. Note que María, con humildad, ella reconoce que necesita un Salvador. Ella no dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Hijo porque yo soy la madre de Dios. No, ella es pecadora igual que nosotros lo somos. Tal vez menos que nosotros, porque por algo el Señor la escogió. Amén, hermanos. Era una mujer piadosa, una mujer escogida por Dios como un instrumento en sus manos para que naciera, hermanos, Jesucristo. Pero en la Biblia, María no tuvo una consideración especial, ni siquiera por el mismo Jesucristo. Vaya a Mateo 12:46. Esto es importante que lo subraye y que lo tenga bien en cuenta. Mateo 12:46, mire lo que dice: mientras él aún hablaba a la gente, Jesús estaba predicando. Y aquí, mire quién llega. ¿Quién llega, hermanos? Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían, ¿qué? Hablar. Y le dijo uno: ¡Ey! Interrumpiendo el mensaje: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Todos esperaban que Jesús detuviera todo porque su madre era lo más importante. Pero ¿qué dijo Jesús? Versículo 48: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana. ¿Y qué dice? Y mi madre. ¿Qué está diciendo? Jesús no le faltó el respeto a María, porque Jesús era un buen hijo que honraba a María. ¿Sí está aquí, hermano? Él respetaba, amaba a María. María estuvo en todo el ministerio de Jesús. Pero vemos aquí que no tuvo una distinción especial de parte de Jesús para decir: espérense, mi madre es lo más importante. No. Él dijo: todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi padre, mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Estamos aquí, hermanos? La única referencia en la Biblia que se toma como base, si es que pudiera llamarse así, para dar a entender que María puede influir sobre Jesús, está en Juan capítulo 2. Vaya conmigo, en las bodas de Caná de Galilea, en Juan capítulo 2 ocurre un evento interesante.
Juan capítulo 2, versículo 3, faltando el vino, estaban en una boda. Ahora, muchos comentaristas sugieren que la presencia de María en esta boda y la intervención en la organización de la boda, o sea, que se preocupara porque no había vino, a un invitado no le importaba si había vino o no. El invitado iba a tomar, a comer y a criticar, ¿verdad, hermano? Eso es a lo que van los invitados de las bodas. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Pero el hecho de que algo faltara no era problema de María. Pero se cree que ella era familiar de los novios o que ella estaba involucrada en la organización del evento. Por eso se sentía responsable de la falta de insumos como lo era el vino, el jugo de uva. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Este es el único pasaje en la Biblia que María parece darle alguna orden a Jesús. Y de ahí se toman para decir: ahí está, todo lo que necesitamos se lo pedimos a María y ella le pide a Jesús y Jesús no lo da. Eso es un error grave, porque muchas veces en la Biblia encontramos personajes que hicieron lo mismo. Por ejemplo, en Mateo 8:5 habla de un centurión que vino a pedirle a Jesús que sanara a su siervo y Jesús lo sanó. Entonces debemos pedirle al centurión: ¿ruega por nosotros? Dígame si sí o si no. No. Tenemos el caso de una mujer sirofenicia que rogaba a Jesús que sanara a su hija que estaba endemoniada y Jesús la sanó. Entonces la mujer sirofenicia es intercesora y nos puede conceder favores para convencer a Cristo. No. Tenemos el caso de Jairo, que pidió a Jesús que sanara a su hija, la cual murió, y Jesús la resucitó. Entonces, ¿Jairo tiene un poder para convencer a Jesús de hacer cosas por nosotros? No. Y tenemos muchos casos. El caso de un hombre que tenía un hijo lunático poseído por un espíritu y vino a rogarle a Jesús y Jesús lo sanó. No es intermediario, no es intercesor. No se necesita que alguien convenza a Jesús para darnos favores. Si usted tiene necesidad de consultar a un médico, usted no le habla a la mamá del médico: oiga, dígale a su hijo que me atienda, ¿no? ¿Lo hace o no lo hace? ¿Alguien lo hace? Si usted necesita arreglar un carro, le habla a la mamá del mecánico: oye, convence a tu hijo que me arregle mi carro. No es para nada lógico. Ni siquiera va con la esposa, no, usted va directamente con la persona que necesita usted contratar. Amén, hermanos. María no es intercesora, no es intermediaria, no es alguien que convence, no es coyote, no es una palanca, no es un gestor. Fue un instrumento usado por Dios. Pero la Biblia no pone a María por encima de otras mujeres. Lucas 11:27. Lucas 11:27. Busque este pasaje, lo va a querer leer. Lucas 11:27, y si usted tuviera una Biblia católica puede buscar los pasajes y ahí los va a encontrar. No quiero ver los comentarios en redes sociales porque nos llueve cuando hablamos de estos temas. Lucas 11:27, y estamos siendo muy respetuosos. Mientras él decía estas cosas, escuche esto: una mujer de entre la multitud levantó la voz. Amén, hermanos. Y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Wow, cualquiera diría eso, cierto. Bienaventurada, no, tremenda, bendita entre todos. ¿Qué dijo Jesús? Espérame, antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ahí era la oportunidad que Jesús hubiera tenido para decir: sí, mi madre es lo más importante, mi madre es lo mejor, mi madre ustedes la deben respetar y la deben obedecer y cuádrensele porque es mi madre. Eso no dijo Jesús. Más bienaventurado que la que lo trajo a este mundo es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Amén, hermanos. Está tremendo eso, porque es de considerarse. Cuando el ángel vino con María, le dijo que era bendita entre las mujeres. También lo fue Elizabeth, que le dijo a María eso: bendita tú entre las mujeres, pero no le dijo sobre las mujeres.
Y estas palabras no solamente fueron dadas a María. Hubo un personaje en el Antiguo Testamento, en Jueces 5:24, llamada Jael, que se le dijo bendita entre las mujeres. Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres benditas, sea en la tienda. Eso no es una invitación a rezarle, a venerarle, a adorarle, servirle o rendirle cualquier tributo, más que un respeto, un aprecio, un ejemplo a seguir, como cualquier otro personaje en la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Escuche esto, y hay que entender este concepto. María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. En la Biblia se le dijo a María, la madre de Jesús, pero es un juego de palabras donde el católico dice, bueno, ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí. ¿Y María es la madre de Jesús? Sí. Entonces, si Jesús es Dios y María es su madre, María es la madre de Dios. Y eso edifica una doctrina peligrosa, porque María fue madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no de la naturaleza divina. Mientras que no entendemos la unión hipostática de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, una parte divina, 100% Dios, María no tuvo nada que ver con esa naturaleza, pero con la naturaleza humana. Y vamos a ver cuando hablemos de la humanidad de Cristo, biológicamente, cómo fueron conformados los cromosomas de Jesucristo. Porque ¿sabía usted que en la genética, hermanos, la mujer aporta un cromosoma X y el papá aporta el cromosoma X o Y que determina el sexo del bebé? ¿Sabía usted eso o no? Sí sabía, sí, todo lo sabe usted, ¿verdad? El padre determina el sexo del bebé. Si el padre aporta un cromosoma X, es niña. Si aporta un cromosoma Y, es niño. Pero no es la mamá la que lo determina, es el papá. Si José no intervinió en el nacimiento de Jesús, ¿dónde aportó el cromosoma Y? Ese fue Dios. Ese fue Dios. Porque María fue la madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no fue madre de la naturaleza divina de Cristo. Por lo tal, es incorrecto decir que María es la madre de Dios. Teococos, la doctrina de Teococos, que es la madre de Dios, no es correcto, porque Dios no tiene el origen en un progenitor o progenitora. Dios no tiene una causa, Él es autoexistente, como lo hemos visto en los atributos naturales de Dios. ¿Entiende eso, verdad, hermanos? Ahora, María, pregunta, ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús? Sí, la Biblia lo dice, Mateo 13:54, lo vamos a ver. Mateo 13:54 nos dice los nombres de los hijos de María, hermanos de Jesús. Y lo vamos a ver claramente, Mateo 13:54. Entonces, si después de que nació Cristo tuvo María más hijos, ¿fue siempre Virgen María? No, porque ella tuvo una vida normal de matrimonio con José, de lo cual nacieron más hijos. Y eso no es un invento, ni es una ofensa, ni es pecado, es natural. Mateo 13:54, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Se creía que era hijo de José. Pregunta, ¿no se llama su madre María y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban, hermanos? Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas, 4 varones hermanos, con él 5, y no están todas sus hermanas con nosotros. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Alguien dice, no. Mateo 12 que acabamos de leer dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Ahí no está hablando de hermanos carnales, habla de hermanos espirituales. Bueno, ¿cómo demostramos que no? Vaya a Juan capítulo 7, ahí está la respuesta. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7
y el versículo 3. ¿Le dijeron quiénes, hermanos? Sus hermanos. Ellos dicen, no. Sus hermanos, como dijo Mateo 12:49, son los que oyen y hacen la voluntad del Padre. Esos son sus hermanos. Vamos a ver si estos serán sus hermanos espirituales. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, porque para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué, hermanos? Versículo 5, ¿qué dice? Ni aunque sus hermanos. Entonces esto derrumba totalmente el argumento de que sus hermanos eran espirituales, porque sus hermanos no creían en él. Y miren Juan capítulo 7, ahí donde estamos, en versículo 6, ¿qué le responde Jesús? Juan 7:6. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. ¿A qué se refería con mi tiempo aún no ha llegado? El tiempo de ser crucificado. Todavía no ha llegado el tiempo de que me crucifiquen, me maten. Pero mire qué les dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué entiende usted por eso? Sus hermanos le estaban recomendando manifestarse al mundo para que lo mataran. Le deseaban la muerte a Jesús. Después se convirtieron. ¿Cuándo? Después de la resurrección. Y Santiago es el que escribe la epístola a Santiago, que encontramos más adelante en la Biblia. Medio hermano de Jesucristo. ¿Me está escuchando, hermano? Pero vemos que María tuvo más hijos y tuvo hijas. No hay argumento. Mire Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y podemos ver muchas cosas más, pero ya los veo medios mareados, sí, tremendo, ¿verdad? Gálatas 1:19, Pablo está narrando su experiencia en su conversión. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino que dice, hermanos, a Jacobo, ¿el hermano de quién? ¿El hermano de quién? Del Señor. Entonces pregunta, y dígame usted, hermano, ¿María tuvo más hijos? Entonces, si ella no fue siempre virgen, como lo asegura la Iglesia Católica, no fue inmaculada, como lo aseguran, no es intercesora, no es intermediaria, no es abogada, no es conciliadora ni reconciliadora, ¿qué posición ocupa María para el creyente? Es una buena cristiana. Es una hija de Dios. Ella está en el cielo. Pero escúcheme esto, hermanos, María no es omnipresente. Y lo hemos hablado hasta el cansancio. Hay atributos naturales de Dios que son no comunicables. Todo esto lo hemos enseñado y explicado. Hay características que Dios tiene que nadie más puede tener. Nadie, en absoluto nadie. Una de ellas es la omnipresencia, estar en todos lugares al mismo tiempo. Solo Dios es omnipresente. Cuando una persona le habla a María pensando que está presente, le está atribuyendo una característica que es exclusiva de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? No me estoy burlando, no estoy agrediendo, no se sienta ninguna manera ofendido cuando le estamos enseñando con argumentos bíblicos. Y si usted tiene una refutación para esto, me encantaría echarme una platicada con usted, con argumentos bíblicos, pero no hay. Yo también salí del catolicismo, hermano, siendo niño. Me enseñaban el catecismo y me enseñaban a rezar, y me enseñaban el rosario. Pero un día entendí que María no es omnipresente. Si ella está en el cielo, no está en la tierra. Ningún ser que ha muerto está presente y puede escucharnos, o puede vernos, o puede entendernos, o puede ayudarnos. Si yo le rezo a María creyendo que me escucha, yo estoy aludiendo, le estoy atribuyendo que es omnipresente, porque yo le hablo, tú le hablas y otro le habla por allá y él nos escucha a todos al mismo tiempo. Es omnipresente, eso es idolatría.
porque es darle atributos divinos. Usted defina la idolatría en el catolicismo y es atribuirle poderes divinos a una persona que no le corresponde, que no es Dios. Y atribuir omnipresencia a una persona, por buena que haya sido, por buen ejemplo que haya sido, es idolatría. Si yo le hablo a María y espero que me entienda, ella tendría que conocer mi idioma, mi nombre y los problemas de los que le hablo y aún mis pensamientos, porque le hablaría en mi mente. Ella tendría que ser omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Y solo Dios es omnisciente. Si yo espero que María interceda o haga algo por mí, debería darle un atributo de omnipotencia, que todo lo puede. Y la gente dice, madrecita, tú todo lo puedes. No es cierto. Es una blasfemia, porque solo Dios es omnipotente. La razón que le estoy enseñando esto, hermano, no es porque yo crea que usted es devoto a la Virgen María y usted debe dejar la idolatría. Es para que usted argumente por qué creemos lo que creemos. Es que usted sepa, y no nada más me agarro aquí como algunos predicadores, y no critico tampoco, pero algunos nomás ponen la imagen y la quiebran. Eso no enseña, no ayuda en nada. Lo que ayuda es los argumentos bíblicos que sustentan el que creemos y por qué lo creemos. Ahora, mis respetos a toda la gente que cree lo que quiera. Respetamos todas las creencias y religiones, pero el respetar como personas no quiere decir que las vamos a aceptar como verdad. El blanco es blanco, el negro es negro, el rojo es rojo, el azul es azul. Y usted puede decir que es morado, amarillo o lo que usted quiera, pero la Biblia es la guía que nos enseña qué creer y por qué creer. Si hubiera un indicio en la Biblia que dijera que María tiene un lugar diferente delante de Dios, nosotros se lo daríamos, sin problema. Esa frase que dicen y la atribuyen a María, no estoy aquí yo que soy tu madre, no viene en la Biblia, no existe, no está. Y las doctrinas católicas provienen de un libro escrito por un pagano que se puso el nombre Santiago, que les hablé al principio, que Agustín de Hipona tomó y adoptó e implementó en la doctrina católica. Pero fue 5 siglos después del nacimiento de Cristo. Nunca los apóstoles, nunca los discípulos, nunca en el Nuevo Testamento, nunca las iglesias le dieron lugar a María. María estaba ahí en el aposento alto junto con los discípulos y no predicaba, no enseñaba, no intercedía. Ella oraba, ella servía, ella era una fiel creyente en Cristo, discípulo de Cristo. Tenemos que entender el por qué creemos lo que creemos, y esta enseñanza yo quería compartirla. Si usted la quiere, todo lo que enseñé está aquí, se lo puedo compartir, lo puede corroborar. Si usted le haya un error o haya algo que me equivoqué, con toda confianza yo lo reconozco públicamente y cambio mi doctrina y me enseño lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso. Pero esto yo lo estudié. Nadie me lo copié de ningún lado, no lo saqué de otra predicación. Yo me puse a estudiar porque yo quería enseñarle a usted bíblicamente. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender y retener tu palabra. Esta enseñanza considero que es fundamental para que nosotros, Señor, creamos y recibamos de ti lo que tú nos has mandado. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a retenerla y obedecerla, Señor. Y que no vayamos más allá de lo que las emociones o tradiciones nos enseñan, sino vayamos a tu palabra. Ayúdanos, Señor,